Qué bendición poder contar con la presencia de Dios siempre en medio de su pueblo. Hoy se está celebrando el Día de la Reforma a nivel mundial, recordando a Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg, en la ciudad de Wittenberg, donde él en esa catedral clava sus 95 tesis de protesta hacia la iglesia tradicional católica de esa época, sobre todo en contra de las indulgencias, que era que las personas podían comprar una especie de vale con dinero, y de esa manera ellos sacaban a las personas que se encontraban en el purgatorio, iba a decir el limbo, en el purgatorio. El limbo es de los niños, ¿no? El purgatorio de los adultos. Bueno, según la tradición católica, porque eso no existe la palabra de Dios. Ok. Y entonces prácticamente era un negocio, ¿no? Martín Lutero tuvo que venir y con esas 95 tesis prácticamente que él clava allí, la idea era despertar en todo el mundo, porque venían muchas personas a esa catedral. ¿Por qué lo hizo el 31 de diciembre? Usted sabe, porque el 1 de noviembre se celebra todavía el Día de los Santos, supuestamente. Entonces venía mucha gente de todo lugar a hacer esa celebración, y pues la noche anterior fue factible que él clavara esas 95 tesis para que al otro día todo el mundo llegara y las leyera. Y creó una especie de caos, digámoslo así, en los teólogos de ese tiempo, y así nosotros entendemos que nace el grito de la Reforma protestante, hermanos. Y a partir de ahí, no solamente las iglesias reformadas, más que todo las reformadas, pero todas las iglesias evangélicas o protestantes celebran el Día de la Reforma. No hay una iglesia que no lo celebre, y otras iglesias de las que yo anteriormente venía celebran el Día de la Biblia. Siempre era el mes de octubre, el Día de la Biblia, se celebraba el Día de la Biblia, pero yo no sabía por qué. Y precisamente es debido a la Reforma protestante. Hermano, hay mucha documentación de esto en las redes sociales. Usted puede ir allí y documentarse en las páginas reformadas. Hay mucha documentación sobre lo que pasó en la Reforma, o todo lo que tiene que ver con la Reforma, ya que nosotros somos una iglesia reformada. Recuerden que las iglesias reformadas, por lo menos hay 3 categorías. Están los presbiterianos reformados, están los bautistas reformados y están los independientes reformados. Entonces todos somos iglesias reformadas. Primero fue la Reforma, primero las iglesias reformadas existieron, lo que usted conoce hoy como iglesias arminianas, que lamentablemente la gran mayoría de las iglesias son arminianas. Por ahí un 80% de lo que conocemos de iglesias hoy día son arminianas. Esas iglesias vinieron después. Primero llegó la iglesia reformada. Lo que pasa es que la iglesia arminiana cogió mucha fuerza con estos avivamientos de 1900 por allí, con ustedes ya saben quiénes, y luego ahí nace, en 1903 nació el pentecostalismo. La iglesia pentecostal no existía antes. En 1963 nació el carismatismo. Los carismáticos no se conocían antes. Y más o menos en 1995 al 2000 nació lo que se llama la Iglesia Apostólica y Profética. Así que, hermano, aún de donde yo vengo, no me da temor decirlo, la Alianza Cristiana, carácter arminiano. No me da temor decir eso. Y todo lo que usted conoció, arminiano. Todo lo que no es reformado es arminiano. No hay más. Hay 2 teologías fuertes, son reformados, los llaman calvinistas. Arminianos, obviamente, por Jacobo Arminio. El que conoce la historia sabe de qué se trata. Pero la Reforma, hermanos, o las iglesias reformadas, buscamos más ser bíblicos, y le damos la gloria a Dios, y entendemos que todo es una obra de Dios. Las iglesias arminianas son más humanistas, son más centradas en el hombre. Es decir, creen que Dios trabaja para bendecir al hombre, no solamente la parte espiritual, sino la parte material y todo, y las personas buscan a Dios es solamente buscando una bendición, pero material. La mayoría de las iglesias, así usted va a una iglesia y siempre le van a predicar un mensaje de que Dios te puede prosperar, te puede bendecir, te puede resolver el matrimonio, te puede dar la salud, te puede dar todo acá.
Pero el asunto es que el mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que el Señor, por medio de la palabra, puede cambiar ese corazón para poderlo llevar a la eternidad, es decir, la salvación. Al hablar de la reforma, amados hermanos, nosotros rescatamos, y todas las iglesias reformadas, aunque puede ser que no haya acuerdo en muchas doctrinas, sobre todo en aquellas, más que todo en la escatología, pero somos unidos en la soteriología, es decir, en la doctrina de la salvación. Por eso nosotros creemos todos, hermanos, en la doctrina de la gracia, o lo que se llama los 5 puntos del calvinismo. Y eso comenzó precisamente con la iglesia reformada, después de Martín Lutero para acá. Pero lo que sí, hermanos, estamos muy de acuerdo son con las 5 solas que usted puede ver allí, que tenemos allá. Entonces, hermanos, nosotros defendemos a capa y espada la sola fide, como fue Martín Lutero defendió la justificación por la fe. La justificación por la sola fe, porque la iglesia tradicional decía que además de la fe se podía confiar en lo que ellos hicieran, o también se era salvo cuando ellos podían confiar en lo que la iglesia, o la tradición de la iglesia, o en este caso también podían ser salvos de acuerdo a como ellos eran asueltos por el Papa. Eso es impresionante. La fe reformada resalta sola fe, y de ahí obviamente viene solo gracia. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y hermanos, somos salvos, el único medio es Jesucristo. Y otra vez, ese solo Cristo tiene que aparecer, porque hoy le atribuyen salvación inclusive a la Virgen María. Entonces es impresionante cómo hablan de que la Virgen María también es corredentora. Yo eso no lo he podido entender, hermano, porque la Biblia no habla de eso así. Entonces sola fe, justificación solo por la fe, solo gracia, salvación solo por la gracia, y entender que solo Jesucristo es el único mediador, el único que nos da la salvación, nos lleva a darle toda la gloria a Dios, que a la larga eso es lo que buscamos, la gloria para Dios. Pero no le podemos dar gloria a Dios si no somos solo Cristo, si no somos solo gracia, y si no somos solo fe. Pero no podemos, hermano, ser solo gracia, solo Cristo y solo fe, si no somos solo escritura, sola escritura. Es decir, la base de la creencia para sostener estas doctrinas es la sola escritura, hermanos. Y por eso pienso yo que lo que Martín Lutero, hermanos, y eso usted lo puede ver en las películas que usted puede ver de Martín Lutero, o lo que usted puede esas películas que usted puede ver de Martín Lutero, bueno, cualquier investigación que haga, usted va a encontrar algo allí, hermano, y es que él dijo una frase, que es la frase que, oh hermano, ojalá la tengamos clara en esta mañana, y él dice, es que mi conciencia está cautiva a la escritura, a la palabra de Dios. Y dice, y nadie puede ir en contra de su propia conciencia. Cuando él le dijeron que esos escritos si eran de él dijo que sí, y le dijeron que echara esos escritos, que renunciara a los escritos. Dijo, pero ¿cómo yo voy a renunciar a estos escritos si los hice sacados de la misma escritura, de la palabra de Dios? Y mi conciencia me da testimonio. Así que mi conciencia está cautiva a las escrituras. Y hermano, déjeme decirle que yo tomo esas palabras, porque si tu conciencia y mi conciencia no están cautivadas por la sola escritura, tenemos problema en la vida espiritual. O tal vez yo diría, la vida espiritual que estoy llevando no es la verdadera. Amén. Solamente una persona que ha sido regenerada, solamente una persona que ha nacido de nuevo, puede decir que su conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Así que pensando en eso, yo decía, bueno, hoy es el día de la reforma, todas las iglesias, yo no voy a hablar de las 5 solas, pero o sí voy a hablar de una de ellas, de la palabra de Dios. Porque quiero tomar lo que Martín Lutero dijo, él no se retractó, el despertar de la reforma fue prácticamente por eso, porque Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Golpecito me está molestando. A ver qué será. O lo
voy a dar más para allá, yo creo que es eso, así, eso, ahí, yo creo que ahí ya no me va a molestar. Ok, entonces hermanos, pensando en eso, en la sola escritura, pensando en la palabra de Dios, que es la base realmente de todo lo que creemos nosotros acá, y recuerde, somos una iglesia reformada, pero por ser iglesia reformada, somos una iglesia bíblica, amén, una iglesia bíblica, es decir, cada vez nosotros estamos más cerca de las escrituras. Ninguna de creencia usted puede tomar fuera de las escrituras, aunque nosotros tenemos la confesión de fe y estamos estudiando la confesión de fe, que hoy he hecho un paréntesis. Esta confesión de fe, hermano, nace de la sola escritura, nace de la palabra de Dios, porque si no, no tendría sentido. Así que mi tema en esta mañana es mi amor por la palabra de Dios. Mi amor por la palabra de Dios. Y quiero ir al Salmo 119, versículo 97, vamos a ir al 104 de estas, alfabeto griego que está ahí, creo que es la letra número 13. Pero bueno, después cuando estudiemos el Salmo 119, miraremos eso ahí. Por ahora, miremos el Salmo 119, versículo 97, que inclusive se los envié esta mañana al WhatsApp de la iglesia. Dice así la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mi amor por la palabra de Dios. Y tengo una pregunta que vamos a contestar en 4 puntos esta mañana, basándonos en este texto. ¿Cómo sé que en verdad amo la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que en verdad amo la palabra de Dios? Porque si usted viene a una iglesia como esta y usted no ama la palabra de Dios, usted está perdiendo el tiempo en este lugar, o a cualquier iglesia que usted vaya, porque la base es la palabra. Y mire lo que dice de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, y yo tengo en nuestro canal de YouTube una serie de lo que es la palabra de Dios, hablando de su autosuficiencia, de su inerrancia, de su perspicuidad, o sea, la facilidad para conocerla, atributos que tenemos de la palabra de Dios. Hay más de 10 que usted pudiera encontrar. Si no amamos la palabra de Dios, hermano, definitivamente habría que evaluar nuestro cristianismo. Y yo encontré aquí 4 cosas, hermano, que puedo saber si realmente amo la palabra de Dios. Y este mensaje me lo predico a mí mismo y es para usted esta mañana. ¿Ama usted la palabra de Dios? Podemos expresar lo que dijo el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Amar la ley de Dios es amar a Dios, porque Dios y su palabra no están separados. Quien dice que conoce a Dios, lo conoce solamente a través de la palabra de Dios. La iglesia que va a tener una genuina adoración lo hace porque lo hace por medio de la palabra de Dios. Un mensaje correcto es a través de la palabra de Dios. La vida de un cristiano se conoce porque vive acorde a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. La palabra de Dios sería la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que en verdad amo la palabra de Dios? Basándome en este texto que acabamos de leer. Hay 4 verdades aquí que quiero resaltar, y de pronto en una parte no voy a ir en el orden cronológico que hicimos ahí, porque lo veo lógico y quiero llevarlo más bien a esa parte. Pero en primer lugar, hermano, porque medito en ella todo el día. Y ahí ya más de uno se rajó. ¿Cómo sé que amo la palabra de Dios? Porque yo medito en
ella todo el día. Y eso es lo que dice el pasaje, versículo 97 y versículo 99, esos tres versículos, vamos a mirar un poco, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esa expresión que dice, cuánto amo yo tu ley. Luego los versículos que siguen nos van a decir por qué él dice que ama la ley. ¿Cómo él puede decir que ama la ley? Entonces ahora va a decir por qué. Todo el día es ella mi meditación. El salmista podía decir que amaba la ley de Dios porque él meditaba en ella todo el día. Y no es una meditación, como le han dicho por ahí, que es una meditación trascendental, ponga su mente en blanco, no tiene nada que ver con eso. Meditar en la palabra de Dios es que usted por la mañana se lee una muy buena porción de la Escritura y todo el día usted está meditando en eso que leyó. Meditar en la palabra pudiera ser que hoy usted escucha este mensaje de la palabra de Dios y durante toda la semana está meditando. No importa lo que esté haciendo, pero su pensamiento está en la Escritura, en cómo el Señor lo ayuda a ir creciendo en eso que recibió. La única manera entonces de yo saber si amo la palabra de Dios es porque medito en ella, como dice el salmista aquí, todo el día. Pero alguno va a decir, ay, pero tampoco, todo el día. Bueno, todo el día, hermano, es que usted en la mañana puede leerse una porción de la Escritura y durante la mañana medita en eso, al mediodía otro pasaje, se escucha un mensaje como muchos de pronto hacemos, luego por la tarde vuelve a la Escritura y entonces está meditando y hasta que se acuesta, es decir, su pensamiento, como dijo Pablo, todo lo puro, lo noble, lo bello, lo amable, si hay una virtud en eso, en esto pensar. Y yo decía estos días que le oraba al Señor, ¿y cómo yo voy, Señor, a pensar? No en lo negativo, sino en lo que tú me mandas, sino es a través de tu palabra. Es decir, yo debo tener los pensamientos entonces de Dios en mi mente. La palabra de Dios debe estar en mi mente para poder meditar en ella. Usted no puede meditar en Dios, usted no puede meditar en la palabra de Dios si no la está estudiando. Y entonces dice aquí, oh, cuánto amo yo tu ley, note, todo el día es ella mi meditación. Pero ahora mire las consecuencias que veo de meditar en la palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La persona más sabia, que es diferente a ser inteligente o a tener conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento nomás. Y a veces se confunde la palabra sabiduría, es como ese conocimiento yo lo aplico para mi vida. Es decir, tus errores, tus fracasos son por falta de un conocimiento a tiempo que tenía, pero de una aplicación correcta de ese conocimiento. Por eso, hermano, si es la palabra de Dios y es el mensaje de Dios, y es que esto es interesante, Dios fue el que me creó a mí. Dios fue el que me hizo a mí. Dios es el que sabe cómo funciono yo. Y para poder funcionar acorde a como Dios me hizo, debo ir a Dios, digámoslo de esta manera, y que me dé sus coordenadas entonces. Como voy a funcionar en mi diario vivir, en mi matrimonio, en los hijos, en el trabajo, qué sé yo, hermano, necesito, no sé si está bien esa palabra, el software de Dios, o ¿cómo se llama? El programa de Dios, caramba. Yo no conozco de computadores, pero me imagino que así es, ¿sí o no? Tienen que tener un programa que se estableció con un fin y tiene que echarlo a rodar. Ahora, Dios nos creó a nosotros, hermano, pero Él tiene su programa y se llama la palabra de Dios. Y para funcionar acorde a lo que Dios ha establecido para mi vida, está en la palabra de Dios. Por eso, para funcionar bien, debo meditar todo el día en la palabra de Dios. Cada vez que voy a tomar una decisión. Y cuando pasa eso, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es decir, que el bruto sea mi enemigo, pero no yo. Mis enemigos, pues Pablo está, el salmista está hablando de sus enemigos acá, pero dejémoslo ahí. Pero sigue diciendo, pero ¿por qué he sido más sabio que mis enemigos? Porque siempre están conmigo. ¿Qué están conmigo? Tus mandamientos. Siempre están conmigo. Yo meditaba en esto y decía, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Cómo el salmista dice que siempre la palabra está ahí? Porque es que hemos cometido un error, porque pensamos que la palabra está en el sermón, porque pensamos que la palabra está en la mañana, o yo no sé cuándo usted hace su devocional. Si alguno no hace el devocional, es un impío. Pero cuando usted por la mañana, estoy hablando con creyentes, cuando usted por la mañana hace su devocional, usted tiene un argumento para
meditar. Entonces por eso él dice acá, porque siempre están conmigo. Tus mandamientos están siempre conmigo. ¿Por qué? Porque aunque yo vaya en mi bicicleta, porque por eso, porque es lo que hago después de predicar. Aunque yo ande en mi bicicleta, hermano, yo voy pensando en la palabra de Dios. Hermano, muchas veces hasta los sermones los hago subiendo al 18. Se asustan. No, mentira. Pero yo voy pensando en lo que voy a predicar. ¿Usted cree que ayer que yo iba para allá y no pensaba en el mensaje de hoy? Y meditando en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sus mandamientos siempre van a estar conmigo cuando yo estoy haciendo otra actividad? Porque esos mandamientos están en mi palabra, en mi mente. Y estoy meditando en ellos, a pesar de que, así como Miguel aquí esté clavando un tornillo, ahí está la palabra. No, yo no sé si usted la tiene así, pero es un ejemplo nomás. No, mentira. Luego dice el verso 99, note, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Cómo? Más que todos aquellos que me enseñan a mí, más que el que me enseña he entendido. ¿Pero por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Hermano, el salmista dice, vea, yo puedo ser mucho más sabio que mis enemigos y puedo ser mucho más entendido que mis enseñadores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mí y porque yo medito en ella todo el día. De tal manera que no me diga que ama a Dios, sino ama su palabra. Y no me diga que ama su palabra, sino medita en ella diariamente y todo el día. Todo el día. Ahora vamos a mirar algunos versículos acá porque me pudiera quedar ahí. Aquí me toqué un poco más rápido, usted ya los conoce. Pero el Salmo número 1, del 1 al 3, vemos, y es uno de los salmos más conocidos, pero vemos que así lo expresa. Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que no hizo. Porque el que hace esto no hace lo otro. Entonces, ¿qué hizo David? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita de día y de noche. Otro loco acá que medita de día y de noche en la palabra de Dios. No solamente el salmista del Salmo 119, porque no sabemos quién escribió el Salmo 119, o de pronto sí, pues yo no lo sé. Pero yo sí sé que el Salmo 1 lo escribió David. Y David aquí está diciendo, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora mire, está copiando mi mensaje. Ahora mire, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, el salmista está diciendo, hay una muy buena razón, hermano, para yo meditar en la palabra de Dios todo el día, es que voy a ser exitoso. Amén. Amén. En todas las cosas, hermano. No solamente espiritualmente, sino que, y por eso, no es que nosotros anulemos el éxito o la prosperidad material, no. Esto viene como rebote, como un resultado de meditar en la palabra de Dios. Amén. Y el hermano ya se está que predica mi mensaje. Eso mismo lo dijo Josué, Josué 1, 7 al 8. Miren lo que dice Josué 1, 7 al 8, antes de que el hermano ya se me lo quite. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte a hacer conforme a toda la ley. Note, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, Josué? ¿Para conquistar? No. Es que a veces nos equivocamos. Le decimos a la gente, Josué se esforzó, esfuérzate tú también y conquista. No, mire lo que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Tu esfuerzo es para qué? Para cuidar la ley, guardarnos de hacer todo lo que dice tu siervo Moisés te mandó. Ahora dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Ahí está otra vez. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Pero ahora el 8. Ay, esto es tremendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y cómo hago para que no se aparte de mi boca? Es decir, debe estar confesando esa palabra, sino que de día y de noche, otro, de día y de noche meditarás en él. Es decir, en el libro de la ley, de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya hay 3 locos ahí que dicen que todo el día meditan en la palabra de Dios. Yo me quiero unir a ese loco. ¿Usted no? Amén. Sí, porque es una locura. Hermano, meditar en la palabra de Dios, de dejar ese TikTok a un lado.
Ah, estos jovencitos, Dios mío, padre. Ya ni ven películas. O si la ven es con el celular ahí. Ya no almuerzan. Ya no tienen un comedor. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros todavía, y con mis hijas hemos aprendido, nos sentamos es a almorzar. Pero están almorzando y una cucharada aquí y un TikTok y un mensaje. No, ¿qué es eso, hermano? Por favor. El hermano Oscar de Tuluá, él nos decía, por algo que yo envié, creo que hace 15 días, deberíamos nosotros, decía, quitar inclusive todos estos, ¿cómo se llama? Esos medios que tenemos, todos estos dispositivos y mantener la palabra de Dios y más bien leerla. Bueno, yo lo estoy usando porque es más rápido, escribo todos los textos ahí y voy rápido, porque aquí me demoraré un poquito más, pero bueno, pero qué bueno, leer la Biblia directamente. Así como Pastor Juan Carlos, ve, ahí la tienen, yo no, los demás tienen dispositivos. No hay problema, tranquilo, no lo voy a asustar por eso. Pero hermano, hay que venir a la palabra y ojalá leerla y subrayarla y todo. Porque podemos con el tiempo quedarnos solo con dispositivos y perder la esencia de la lectura. El Salmo 119, 147, 148, también encontramos allí el salmista expresando lo mismo. Dice que me anticiparé al alba, o sea, esto es muy temprano, y clamé, esperé en tu palabra. Dice que se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Primero dice que él se anticipó al alba. El alba es el amanecer, ¿sí o no? Se anticipó al alba. Dice, y esperé en tu palabra. Pero mira cómo termina, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? Tiene 4. La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde, la segunda a las 9, la tercera a las 12 y la cuarta a las 3 de la mañana. Y él está diciendo, yo no sé, pero si él dice que mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche, no sé si es que antes de las 6 leyó todo o antes de cada vigilia leía algo de la palabra, pero dice para meditar en tus mandatos. Así que hermano, no me diga usted que ama la palabra de Dios si no medita en la palabra de Dios todo el día. Número 2, porque he comprendido sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que amo la palabra de Dios? Bueno, porque estoy comprendiendo precisamente esa palabra, o estoy comprendiendo sus mandamientos. Versículos 102, 104, la primera parte. Estamos en el Salmo 119, versículos 102 ahora y versículos 104. Dice así: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Note, me enseñaste. Ahora yo quiero tomar esa palabra. Dice que la razón por la cual el salmista no se apartó de tus juicios, en este caso otra vez la palabra de Dios o la ley de Dios. ¿Por qué él no se apartó? Porque tú me enseñaste. Y cuando yo veo que él me enseñó, yo no puedo decir tú me enseñaste si yo no he aprendido. Solamente puedo decir alguien me enseñó porque yo aprendí. Entonces yo puedo ver acá que él está diciendo, Señor, no me aparté de tus juicios. ¿Cuál es la razón? Y por la cual yo medito todos los días en ella. Porque tú me enseñaste. Luego dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ese ser dulce a mi paladar sus palabras, ¿qué quiere decir? Que la enseñanza fue tal que cobró dulzura en mí. Y luego él dice, más que la miel a mi boca, como cantábamos ahora. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios, como dice aquí, sea más dulce que la misma miel? ¿Cómo puede ser que la palabra para mí sea un deleite? ¿Cómo puede ser que yo me esté deleitando en la palabra de Dios? Sencillo, porque estoy conociéndola, porque estoy aprendiéndola. Hermano, si hay algo que lo va a llevar a usted a escudriñar la palabra de Dios, es el deseo de conocer más a Dios. Y la única manera que yo puedo tener anhelo por conocer más a Dios es cuando yo leí la palabra o se me predicó un mensaje, o en el caso mío cuando estaba estudiando teología, que yo veía un tema y entonces cuando entrábamos a ver ese tema y comenzaba la lectura, yo me enriquecía tanto que yo quería seguir. Yo esperaba que el pastor Pablo nos mandara el otro artículo para seguirlo leyendo, porque esto está muy emocionante. Cuando tú comienzas a leer la palabra, hermano, y comienzas y eres enseñado, es decir, estás aprendiendo la palabra de Dios, entonces tú, ¿qué es lo que quieres? Quieres seguir al otro verso, al otro capítulo, al otro libro. Es
Es decir, tú te metes en un río que quieres nadar en él, porque esa palabra en la cual te estás sumergiendo dice que es más dulce que la miel a mi boca. Nadie puede decir que la palabra de Dios es más dulce a mi paladar o más dulce que la miel, hermano, si no está aprendiendo de ella, si no está siendo enseñado por ella, que es lo que le va a llevar a amar la palabra de Dios. Amén. Ahora usted entiende por qué, y lo hice a propósito, que cada un punto me lleva al otro. La razón por la cual el salmista decía, cuánto amo yo tu ley, es porque él en primer lugar meditaba en la palabra de Dios. Y cuando él meditaba en la palabra de Dios, en segundo lugar, él era enseñado por la palabra de Dios. Él había aprendido la palabra y seguía aprendiendo la palabra, y entonces la miraba como la miel a su boca. Dice el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Ve? He recibido inteligencia, porque he sido enseñado por la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar dos textos que son impresionantes. Si no hay comprensión de la palabra de Dios, esta se perderá. Esto será aburrido. Hermano, yo también tuve 20 años, ¿viste la canción? Yo también, como la mayoría de los pastores, leía la palabra solamente para preparar mensajes. Y yo estuve en una iglesia que yo preparaba, creo que hasta 6, 7 mensajes en la semana. Y yo hasta una vez dije, parezco una máquina haciendo mensajes. Y para eso era que yo me preparaba. Para eso era que leía la palabra. No para edificarme, mi amado hermano. Y déjeme decirle que en ese tiempo yo leía la Biblia y no entendía ni jota. Y por eso yo no quería seguir leyéndola. ¿Por qué? Los cristianos no leen la Biblia porque no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Démosle las comillas, que no son cristianos. Mateo 3 y 19 y el 23, la parábola del sembrador. Note, Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino, y siempre enfatizo esta parte, la palabra del reino, no es la palabra de un hombre, no es la filosofía ni la psicología, es la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dijo el salmista? He aprendido tu palabra. Tú me enseñaste y he aprendido, he adquirido inteligencia por tu palabra. Pero cuando alguien recibe la palabra del reino y no la entiende, yo espero que en esta mañana no haya nadie así. Viene el malo y arrebata lo que se fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Contraste al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, note lo que dice. Este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Oye y entiende y da fruto. 3 cosas. Oye, entiende, da fruto. ¿Qué pasa con el primero? Oye, no entiende. Si alguno oye, no entiende. Pero el que oye y entiende y da fruto. Solamente un corazón regenerado, mi amado hermano. Así que entender la palabra de Dios es vital para que usted pueda gritar, cuánto amo yo tu ley. Hay personas que se lo pasan en la iglesia, yo no sé, van, pero ellos no entienden la palabra de Dios. Y le digo, si en esta mañana hay alguien aquí que no entiende la palabra de Dios, yo le invito a que se arrepienta, a que caiga a los pies del Señor en arrepentimiento. Dígale, Señor, yo tengo un corazón tan duro que no alcanzo a entender tu palabra. Mi esposa me decía, claro, porque es mi esposa, que a ella le gusta este predicador que tiene como marido. Y una de las razones, no, pero otras personas me lo han dicho, dice, porque usted explica bien. Es una gracia que Dios me dio, no sé. Pero yo quisiera coger y desglosar la palabra. Hermano, el anhelo de mi corazón es que usted entienda la palabra de Dios. Y yo haré todo lo posible, pero déjeme decirle, usted no la va a entender si el Espíritu Santo no está en tu vida. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, hay una sola razón: tú eres muerto espiritualmente. Porque eso es lo que me dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué nosotros aquí hablamos, y hasta fuerte, a que sean regenerados? ¿A qué debe?
procurar revisar su corazón si realmente ya fue regenerado, es decir, si ya nació de nuevo. Porque todos llegamos muertos espiritualmente, y una persona que es muerta espiritualmente, dice aquí, escúcheme, no puede entender las cosas de Dios. Yo las puedo entender claramente. El regenerado que tiene el Espíritu Santo entiende la palabra claramente, pero el que no es regenerado, que es un inconverso, no entiende nada. ¿Por qué las iglesias entonces hoy día están llenas a borbotones de cantidad de personas que corren para allá? Porque el pastor quitó la palabra de Dios y trajo una palabra de motivación, y eso sí entiende el corazón no arrepentido. Un impío, una persona que no tiene un corazón regenerado, ella entiende que es buscar a Dios para ser prosperado. Ella entiende que es buscar a Dios para ella tener éxito. Entiende que es buscar a Dios y es buscar un pastor para que le dé una buena consejería de cómo tener su matrimonio, de cómo llevar a sus hijos. Eso lo entiende, porque hasta el psicólogo se lo puede decir. Hasta el impío de la esquina le puede decir cómo llevar una buena economía, le puede decir cómo llevar un buen hogar. Eso se lo dice hasta el mismo diablo. Pero lo que no puede ni el diablo ni ningún humano es hacer que esa palabra penetre el corazón. Eso lo hace solo Dios por medio de su Espíritu. Y eso lo hace cuando ese corazón es regenerado, es cambiado. Ahora entiendo por qué muchas personas no aman la palabra. No pueden gritar como el salmista: cuánto amo yo tu ley. Y no pueden meditar en ella en el día. Y no pueden comprender la palabra porque no son regenerados. Así que lo que tiene que hacer usted es correr y buscar la regeneración. ¿Cómo se hace? Expóngase a la palabra y cada vez que recibe el mensaje, corre y arrepiéntase. Pídale a Dios, dame un corazón, Señor, nuevo. Ahora, Jesús sabía que sin una comprensión de las Escrituras, sus discípulos tampoco le iban a servir, hermano, en la gran comisión. Lucas 24, 44 hasta el 48. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, aquí el Señor se le aparece a los 12 ya resucitados, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, es decir, antes de que yo muriera, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera y se cumplió. Pero note el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El salmista: yo he sido enseñado, es decir, tú me has enseñado, he aprendido tu palabra, y aquí dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les digo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Resalto que dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermano, tú y yo, aún siendo regenerados, no vamos a entender más allá la palabra de Dios, la profundidad de la palabra de Dios, a menos que Él nos abra el entendimiento. Usted regenerado, yo también. Entonces mi oración es: yo le digo: Señor, por favor, alumbra los ojos de mi entendimiento, porque quiero entender este pasaje. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo? Yo por eso yo no debato. Cuando alguien viene y publico algo y viene en contra, le digo una o dos cositas y ya no más. Pero cuando ¿para qué me voy a poner yo a debatir? Si Dios ya me dio a mí un entendimiento claro de la palabra, o quizá no muy profundo, pero el otro no. Entonces es una situación, ¿para qué vamos a pelear ahí? De un punto de vista y yo del otro. Entonces, ¿qué es mejor? Orar al Señor, porque puede ser que yo sea el errado o Él. Orar al Señor para que nos dé más capacidad. Porque yo le digo una cosa: el autor de la palabra es el Espíritu Santo, y quien da el entendimiento es el Espíritu Santo. Así que ahí está. Ahora, obviamente, y como dicen los reformadores, y yo estoy de acuerdo con ellos, yo no voy a pelear, hermano, con Martín Lutero, con Calvino, con Juan Knox, con los puritanos, que entendieron la palabra. MacArthur, está bien, que entendieron la palabra. Ellos entendieron la palabra. Ellos no estuvieron solos.
Ellos entendieron la palabra acá porque ellos se subieron en hombros de otros que habían entendido la palabra y ellos pudieron entender un poco más y los de acá un poco más. Mira dónde vamos nosotros. Yo hoy me paro en los hombros, sí, de MacArthur, sí, del pastor Paul Washer, sí, del pastor Sugel, todos estos pastores. Fuera de eso, los comentarios reformados que tengo para estudiar un texto, un pasaje. Y yo me paro en esos hombros, hermano. Lo primero leo la Biblia y yo hago mi bosquejo, es así, leo la Biblia, miro el pasaje, saco mi bosquejo, los puntos, le maseo lo más que puedo, y luego ahora vamos a ver qué dicen ellos. Escucho acá, escucho allá, mi esposa me ve por ahí escuchando mensajes, voy allá y miro. Y tengo más claridad, y tengo más lucidez, hermano. Ahora, si yo digo, no, están equivocados, y todos están equivocados, y yo soy el único que, entre comillas, estoy bien, entonces el equivocado soy yo. Porque no puede ser, hermano, que por 2000 años se haya mantenido la verdad. Le digo la verdad, ¿qué es lo que hace que yo esté parado aquí en una iglesia reformada? Que entendí la reforma y dije, ya van 500, hoy estamos cumpliendo el 31, 506 años de la reforma protestante. Y usted cree, hermano, que esta gente, que desde allá trajo la escritura acá, buscando la sana doctrina, ahora yo voy a ponerme en contra de ellos. Es más, usted cree que me va a poner yo a creerle, y con el perdón, a los pentecostales que comenzaron en 1903, a los carismáticos que comenzaron en 1963, a estos apóstatas y profetoapóstoles que comenzaron en el 95, o como dijo Peter Warner, la red apostólica que arrancó ahí, porque ahora todos los pastores son apóstoles, es decir, así tengan 5 personas, él es un apóstol, porque pues tiene otra célula y ya. Entonces aquí está el apóstol Orlando, porque hay una iglesia en Tulán. ¿Qué le pasa? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Solo creemos en 12 apóstoles, los que dice la escritura, apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si quiere tener la palabra apostólica y profética, es la palabra de Dios. Me va a tocar que me aguante 15 minutos más, hermano, porque se requiere que Dios el Hijo nos dé la comprensión de la Escritura. Le dejo el texto, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El entendimiento nos lo da Dios. Y 1 de Juan 2:26 al 27, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en la comprensión. Os he escrito esto sobre los que os engañan. 1 de Juan 2:26. 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano, y la unción aquí es el Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña la Escritura, de tal manera que dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Ahora, ojo acá. No está hablando de un maestro de la palabra o un pastor que nos pueda enseñar las escrituras. Lo que está diciendo es que, vea, yo puedo enseñar las escrituras, pero el único que le enseña a usted en el corazón es el Espíritu Santo. Y no necesito que nadie me enseñe. Hay que tener cuidado con eso. Usted y yo sí necesitamos maestros que nos enseñen, pero a mi espíritu le enseña el Espíritu Santo. Lo hace a través de los maestros, lo hace a través de los pastores o de la predicación expositiva de la palabra, lo hace. Pero quien me enseña a mí es el Espíritu Santo. Es la unción la que me enseña. ¿Cómo yo sé que amo la palabra de Dios? Número 1, porque medito en ella todo el día. Número 2, porque la estoy comprendiendo. Número 3, ahí vamos avanzando. Porque obedezco sus mandamientos. ¿Cómo yo sé que amo la palabra de Dios? Oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación. Ella es mi delicia. He sido instruido, he sido enseñado por tus mandamientos, pero no la obedezco. ¡Ridículo! ¡Ridículo, hermano! Los 2 puntos no tienen sentido sin el tercero. ¿Para qué usted va a meditar en la palabra todos los días? ¿Para qué usted va a aprender la palabra, a ser enseñado, si no la obedece? Por eso mire lo que dice el Salmo 119, versículo 100 y hasta el 2, la primera parte.
más que los viejos he entendido. Esto hace parte de lo anterior. Pero mire, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cómo sabe que has entendido la palabra? Porque he guardado tus mandamientos. ¿Cómo entendiste la palabra? Porque medité en ella. ¿Sí ve la secuencia? Si usted, hermano, medita en la palabra todo el día, usted va a entender la palabra y entonces la va a obedecer. Otra vez, verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos o los he obedecido. Porque algunos dicen, y yo no entiendo, es que hay una diferencia entre guardar los mandamientos y obedecerlos. Guardarlos en tu corazón. ¿Sí? Permítame que me ría. La Biblia, cuando habla de guardar los mandamientos, habla de obedecerlos. Porque entonces yo guardo los mandamientos de Dios, sí, los guardo allá en mi closet o los guardo allá en mi biblioteca. Ahí están guardados y nadie los toca. No, ni siquiera guardarlos tiene que ver con tener un conocimiento, aunque el conocimiento es importante y hay que conocerlo, pero guardarlos implica obedecer. Porque he guardado tus mandamientos, 101, de todo mal contuve mis pasos para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios o de tu palabra, no me aparté de tus mandamientos. Y hermano, hay una bienaventuranza para el que guarda su palabra. El Salmo 119, pero versículos 2 y 3 dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos. El Salmo 119, pero versículos 9 al 11, aunque esto es para los jóvenes, y aquí hay jóvenes, pero es para todos. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, y eso es obedecer. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora note, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay dos guardar, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para obedecerlos. Porque no pecar contra Dios es obedecer su palabra. Porque en Juan, ¿qué dice? ¿Qué es pecado? Creo que es primera de Juan 3:20, no recuerdo por ahí. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. O no, primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Todo el que infringe la ley comete pecado. ¿Qué es infracción de la ley? Desobediencia. Todo el que desobedece la ley peca. Entonces ahora miremos lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. Y este guardado tus dichos he meditado en ella todo el día. Los he aprendido. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es decir, para no ir en contra de ellos. O es decir, para obedecerlos. Porque el que obedece no peca. Y el que peca es porque no obedece la palabra de Dios. Ahora, solo quien obedece la palabra de Dios ama a Dios y ama a Jesucristo. Juan 14, 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. El que tiene, y otra vez ahí está, el que tiene, dice Jesús, mis mandamientos y los guarda. No es tenerlos solamente, es tener los mandamientos de Dios y obedecerlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Oh Padre, ¿quiere que lo ame más Dios a usted? Guarde su palabra, obedezca su palabra. Y sigue diciendo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, mire, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Ojo, el que me ama, mi palabra obedecerá y mi Padre, ¿qué? Le amará. Hermano, como comencé, Dios y la palabra están unidos. No hay división en ellos. Si tú amas a Dios, amas la palabra. Y si tú amas la palabra, amas a Dios. Amén. Pero sigamos leyendo. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora note el 24. O sea, Jesús no pudo ser más específico, hermano. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la que el Padre me dio. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Amén, amén, yo lo amo. ¿Obedece los mandamientos? Mentiroso.
¿Cómo sabemos que usted realmente ama a Dios? Porque obedece la palabra de Dios. ¿Qué nos ha enseñado el salmista? ¿Cómo yo sé que amo la palabra de Dios? Primero, porque medito en ella todo el día. Segundo, porque estoy siendo enseñado, hermano, y seguiré siendo enseñado hasta que me muera. Porque la palabra de Dios es insondable, no tiene fondo. ¿Cómo yo sé que amo la palabra de Dios? Porque la obedezco. Y número 4. Y esto es una secuencia casi del 3, de todo, pero del 3. Porque aborrezco todo camino de mentira. Versículo 104, Salmo 119, que es donde estamos, 104. Dice, la última parte: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, por eso esto va ligado al tercero. Si yo amo a Dios y guardo su palabra, obviamente aborreceré todo camino de mentira, aborreceré la maldad, aborreceré el pecado. La falsa religión. Todo, la falsa religión. Aborreceré, y aprovecho aquí para meter un gol, a todos aquellos candidatos a la alcaldía de Cali o a la gobernación del Valle que están en contra de los principios de Dios y la familia. Amén. No entiendo todavía, y ojalá que aquí no se... La vez pasada se salieron muchos de aquí, y ojalá que esta vez no. No entiendo que usted esté votando por candidatos. Allá se está, todos son malos. Yo lo sé, todos roban. Claro que sí, porque son impíos. Pero hay candidatos que defienden la familia. Amén. Que defienden los principios, por lo menos, no bien, pero defienden los principios de la palabra de Dios. Y como dijo el pastor Juan Manuel Vaz, yo no voto por partido ni por persona, voto por principios. Amén. Amén. Así que si no ha votado, elija bien. No vaya a cometer el mismo error de la vez anterior, ¿no? Amén. Me va subiendo porque no entiendo cómo creyentes votando por partidos que están en contra de la misma palabra de Dios. A mí eso me enerva. ¿Por qué está ahí? Porque estoy en el punto que dice: he aborrecido todo camino de mentira. Pastor, todos son corruptos. Yo lo sé. Pero hay políticos, por lo menos, y qué pena decirle eso, pero son los... Padre Santo, no me meto por ahí. Quien ama la verdad, hermanos, quien ama la palabra de Dios, aborrece el camino de perversión, de mentira. Salmo 119, 127, 128, dice así: por eso he amado tus mandamientos, otra vez el salmista, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y note, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Cuándo yo voy a aborrecer el camino de mentira? ¿Cuándo yo me voy a ir en contra de todo lo que está pervertido? Cuando amo la ley, obviamente cuando la conozco, hermanos. Cuando estoy siendo enseñado por ella, cuando estoy meditando en ella, cuando esa palabra es uno, como dijo Martín Lutero, estoy cautivado, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Cuando mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, entonces voy a aborrecer todo camino de maldad. Y yo entiendo la oración del pastor Juan Carlos, y yo la entiendo, y tenemos que orar así, hermanos, ser, digamos, muy amable con las personas, pero internamente tiene que llegar un momento también donde uno tiene que sentir cierta rabia por el pecado. Como decía el pastor Sproul, ese dicho de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, eso es mentira, porque Dios no envía el pecado al infierno, Dios envía al pecador al infierno. ¿Y para qué lo envía? Para derramar su ira sobre el pecador. Y Dios sigue airado contra el pecador. Dios no está airado contra el pecado, está airado contra el que peca. Exactamente. Y lo toman con la palabra de Dios. Y gane un pedazo. Exacto. Entonces, hermano, está bien, amemos en un sentido al pecador. ¿Y cómo yo lo amo? Pues en el sentido de que le predico el evangelio. ¿Qué amor más grande para hablarle a ese pecador que está equivocado con la palabra? Pero, hermano, tiene que darme algo a mí también, caramba.
cuando no camina en los caminos de Dios. Yo amo a mis hijas y les predico la palabra, pero yo me enojo. Y ellas me conocen y saben cómo soy cuando veo que están haciendo algo que va en contra de la misma escritura. Yo no voy a poder cambiar el pensamiento de ninguna de ellas. Dios lo hace y por eso yo oro a Dios, pero les enseño la palabra. Pero ellas saben que no estoy de acuerdo y no lo estaré. Y así usted, hermano, aquí, vote por candidatos que sé que van en contra de la palabra. Yo a usted lo sigo amando y le digo, Señor, la palabra, pero yo estoy en contra de eso que usted está haciendo. Porque usted está retorcido ahí. Porque no está entendiendo el consejo de Dios. El Salmo 119, 163, la mentira aborrezco y abomino. ¿Cómo el mismo salmista que dijo, cuánto amo yo tu ley, ella es mi delicia, ahora dice que la aborrece? La mentira y la abomina. Y termino con este, Salmo 45, 6, 7, que viene a Hebreos, acerca de Jesucristo. Ahora, alguien me dirá, no hablo de Cristo, y hermano, hablar de la palabra de Dios es hablar de Cristo. Amén. Porque la palabra que Cristo trae es vida. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Acá terminamos en el Salmo 45, 6, 7. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Ahora mire lo que dice, cómo es el trono de Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es decir, el reino de Dios es justo. Pero mire, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿De quién está hablando? ¿De Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Amó la justicia y aborreció la maldad. Hermano, ¿cómo es posible que tú ames la palabra de Dios, que es la justicia, y no aborrezcas la maldad, no aborrezcas el pecado? Hay que aborrecerlo. Y muchas veces hasta aún al pecador. Yo no puedo entender, hermano. Y no lo voy a aceptar y lo voy a decir. No sé si lo dije ya en un mensaje, pero lo voy a decir. Hace 15 años yo iba con mi esposa. Y qué pena decir esto, pero yo vi dos adolescentes de 17 años cogiditos de la mano. Y yo me quedé mirándolos nomás y pasé. Y vi una señora ya como de 60 años, que se quedó mirándolos así. Entonces yo pensé, me equivoqué, y yo dije algo. Dije, ¿cómo está esta sociedad? Dije yo así. Y me dice, ¿y a usted le parece raro eso? Eso es normal, me dijo. ¿Sabe qué? Yo volteé y no le dije nada. Pero me quedé pensando y le decía yo a mi esposa, ¿yo estoy retrógrado? ¿Cómo así que la sociedad ya aceptó esto? ¡No! Y no. Y no aceptamos, hermano. Y aquí me pararé. Y no acepto el homosexualismo, como no acepto el borracho, como no acepto el drogadicto. Nada de esas cosas. No, las aborrezco en mi alma. Les predico el evangelio, ese será mi amor. Pero yo aborrezco eso. A mí me pasó algo. No puede ser que la sociedad esté aceptando esto. Pero eso es lo que nos venden. Esa ideología, y eso es lo que nos están metiendo. Y nosotros corremos detrás de eso dando el voto. No podemos, hermano. Tienen que levantarse protestas contra esto. La iglesia está para eso, para defender la bendita palabra de Dios. Y si nos toca aún ser como Martín Lutero, pues nos paramos a defender la palabra de Dios. Pero no podemos aceptar ese pecado. No. Y yo sé que a usted le da miedo hablar. A mí no me dará miedo, porque defiendo la palabra de Dios. Y aquí está el texto que me dice, aborrezco yo. Jesucristo dijo, amó la justicia y aborreció la maldad. Por tanto te ungió Dios. Cuando le da alegría más que a tus compañeros, hermano. No, lo aceptamos. No podemos aceptar ninguna de esas cosas. Yo no acepto, y mi hermano lo sabe también cuando vamos a la bicicleta, yo no acepto tampoco que yo tenga que ir con la cicla y que allá adelante hayan 2 o 3 que me están echando todo ese bazuco en mis narices. Yo por tan siquiera los miro o les digo algo, por lo menos respeten que esto es para ciclistas, esto no es para fumadores. Y sé que me meto en problemas. Pero hermanos, no podemos aceptar eso. El mundo está así porque acepta y sigue aceptando. Y la iglesia se permeó con eso. Perdone que termine de esa manera, pero aborrezco todo camino de mentira. Hermano, usted tal vez me está viendo ahí raro y dirá, ¿qué le pasó a ese pastor? Pero es que mire, hermano, si nosotros como iglesia no hacemos esto, ¿quién lo hará? Amén. Dígame, ¿quién lo hará? No hay quien lo haga. Si la iglesia, hermano, se pierde ahí y acepta todo, entonces, ¿qué es iglesia? ¿Cómo nos van a perseguir? Jesucristo dijo, por mi causa serán perseguidos.
Y si yo no estoy siendo perseguido, y si la iglesia no está siendo perseguido por defender la santa palabra de Dios, los principios de Dios, ¿cómo nos van a perseguir? Ah, pero si usted quiere seguir aquí, que lo amen, porque es pasivo. Allá usted. Pero yo no. Y prepárese, porque esta iglesia va a salir de las cuatro paredes y va a ir a meterse a este mundo a llevar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Amén.